Tengan todos muy buenas tardes. Es un placer volverlos a saludar. Este día revisaremos el tema número 3 de la asignatura Patología 1, titulado Técnicas especiales en patología. Les saluda el doctor Miguel Castaneda, médico patólogo del Departamento de Patología de la Universidad de El Salvador. Como objetivo general para esta clase, nos hemos planteado que los alumnos comprendan los aspectos generales y de aplicación práctica de las diferentes técnicas histopatológicas especiales de uso rutinario en anatomía patológica, que son enunciados en este listado. Como podemos ver, tenemos el estudio histopatológico transoperatorio o biopsia por congelación, la citología, la autopsia, la microscopía electrónica, la inmunohistoquímica y técnicas de inmunofluorescencia, la hibridación in situ, reacción en cadena de la polimerasa y la citometría de flujo. Estos son los subtemas que trataremos de abordar en esta clase, a grosso modo, para que les quede una idea de todas estas técnicas que son ocupadas en anatomía patológica. Iniciaremos la clase hablando sobre las biopsias por congelación. El estudio histopatológico transoperatorio o biopsia por congelación, se realiza en el contexto de una intervención quirúrgica o perioperatoria, es decir, durante el acto operatorio. La única indicación es para que el cirujano tratante pueda elegir entre dos o más opciones quirúrgicas. Esto va a ser dependiendo de cuál sea el informe anatomopatológico intraoperatorio. En la mayoría de los casos, el cirujano le basta que el patólogo establezca si la lesión que se está estudiando se trata de una lesión benigna o de un cáncer. El tiempo estimado para dar la respuesta debe ser un diagnóstico rápido y es entre 20 a 15 minutos. En términos generales, en cuanto a las biopsias por congelación, el diagnóstico de malignidad no presenta mayores problemas para un patólogo con experiencia. Sin embargo, en un bajo porcentaje de casos, la decisión debe postergarse 1 o 2 días, hasta que se haya examinado más muestras procesadas con la técnica por parafina, ya que los cortes congelados pueden dar artefacto al momento de estudiarlos. Ya sea que tengamos una lesión tumoral demasiado grande que necesita ser muestreada con más cortes y no tenemos la certeza necesaria para dar un diagnóstico preciso en ese momento, por lo que el diagnóstico se difiere a estudio por parafina. Aquí podemos ver en esta imagen unos bloques con el procesamiento en bloques de parafina. Otros objetivos de la biopsia por congelación son los siguientes: determinar la presencia de lesión en los bordes de resección quirúrgica. Es decir, que cuando nos manden el espécimen en fresco, el cirujano muchas veces nos etiqueta con hilos de reparo quirúrgico los límites de resección de esta lesión, para evaluar, ya sea en la biopsia por congelación, que estos límites no estén infiltrados por la neoplasia en estudio. Otro objetivo de la biopsia por congelación es determinar la presencia de cáncer en una estructura que apoyaría el estadiaje, es decir, en ganglios linfáticos o ya sea en sitios de metástasis a distancia. Otro objetivo sería como parte de la técnica para inmunofluorescencia o histoquímica enzimática. En cuanto a las indicaciones de las biopsias por congelación, estas no se deben enviar para satisfacer una curiosidad del cirujano, jugar a engañar al patólogo o por impericia. Estas tienen que ser unas indicaciones muy precisas, como podemos mencionar, definir los límites, definir la presencia o ausencia de neoplasia, definir si la lesión en estudio es benigna o maligna. La biopsia por congelación no se debe utilizar para realizar un diagnóstico definitivo.
También nos podemos apoyar de la biopsia por congelación para realizar técnicas de inmunofluorescencia o histoquímica enzimática con los tejidos de músculo estriado y nervios. En esta diapositiva podemos ver el tipo de equipo utilizado en las biopsias por congelación. Tenemos al criostato o criótomo, que sería este equipo, el cual cuenta con un micrótomo de rotación estándar, el cual está encerrado en una cámara fría y él es encargado de cortar en rebanadas el material que se ha congelado. En la siguiente diapositiva observaremos más a detalle otros instrumentos que también son parte del equipo de las biopsias por congelación. Continuando con el equipo que forma parte de las biopsias por congelación, podemos observar acá el micrótomo de congelación, el cual también se le conoce como criostato o criótomo. Este es el encargado en cortar en rebanadas el material congelado. Este también está encajado en el micrótomo de rotación estándar o está encajado o encerrado en una cámara fría. Cuando recibimos en las biopsias por congelación, el espécimen generalmente viene en fresco. Se toma la muestra y se hacen extendidos citológicos y luego este tejido se coloca en una matriz externa, se le coloca Tissue Tech, el cual le va a permitir solidificarse al tejido y adherirse a la placa externa para ser cortado posteriormente por el micrótomo. Cuando ya se realizan los cortes, se diseña un tren de tinción corto para colorear las láminas obtenidas. Posteriormente se le coloca el cubreobjeto y se le entrega al patólogo para interpretación y diagnóstico. Los tejidos están congelados generalmente a menos 35 grados centígrados y encajados en una matriz de soporte basada en agua. A diferencia de las microtécnicas estándar, el tejido no está infiltrado con la matriz, sino que más bien está rodeado y soportado por ella. Los cortes se realizan en una cámara fría establecida generalmente a temperaturas de menos 14 grados a menos 20 grados centígrados, dependiendo del contenido en agua del tejido que se esté estudiando. Es decir, menor temperatura para menor contenido en agua y mayor temperatura para mayor contenido en lípidos. Los cortes pueden realizarse tan finos como de 12 micras hasta 40 micras o más. Los tejidos frágiles deben ser embebidos antes de su congelación, como podemos ver en esta imagen, ya sea bien en gelatina, 10% acuosa, o en agarosa, 2% acuosa. Este material se encarga de infiltrar los tejidos. Generalmente son muestras o cortes de cerebro, los cuales son muy difíciles, por lo que se recomienda, además de el Tissue Tech. Otros materiales también que describe el libro es la clara de huevo, para fijar mejor el tejido a la placa externa y realizar unos cortes óptimos para ser evaluados en el microscopio. Aquí podemos observar una forma de reporte en la cual se le puede entregar al clínico de las biopsias por congelación, las cuales deben incluir la descripción macroscópica del espécimen en estudio, el cual se le da el tamaño, se describe el color, la consistencia y si son varias muestras en conjunto se pesan. El apartado de la descripción microscópica generalmente se omite. El diagnóstico anatomopatológico es el que importa. Se hace el diagnóstico cuando el espécimen o la patología en estudio es de fácil diagnóstico, pero si este es
muy dificultosa o necesitamos muestrear mejor la muestra para llevar a estudios o se necesitan estudios especiales, ya sea como técnicas de inmunohistoquímica, que nos den la certeza diagnóstica. Este se difiere al diagnóstico a parafina. Y también podemos dar no concluyente el diagnóstico, solo podemos decir que el espécimen en estudio está negativo a malignidad o positivo a malignidad. En este apartado abordaremos la citología. La citología es la ciencia derivada de la biología, la cual se dedica al estudio de la célula. Etimológicamente viene de las palabras cito, que significa célula, y logos, que significa estudio o tratado. El objeto de la citología es realizar un diagnóstico precoz del cáncer ginecológico, realizar el screening o tamizaje. Otro objetivo es realizar diagnósticos ya sean de benignos o malignos, siempre acompañados con el estudio histopatológico. Y también se puede llevar a cabo ya sea para hacer recuentos celulares y para estudiar la esterilidad en los hombres, con el recuento de espermatozoides. En cuanto a los tipos de citologías, tenemos dos: la citología exfoliativa y la citología por punción-aspiración con agua fina. En cuanto a la citología exfoliativa, tenemos a aquellas tomadas del área ginecológica, como el tracto cérvico-vaginal y endometrial, y aquellas que pueden ser tomadas de la boca o el tracto digestivo. También podemos tomar muestras del tracto respiratorio, como el esputo, cepillados o aspirados bronquiales, los líquidos, ya sea orina, derrames ascíticos, pleurales, pericárdicos o articulares, el líquido cefalorraquídeo y de ampollas cutáneas. Como mencionábamos anteriormente, también se puede realizar estudios de esterilidad a través del semen y el test de SAN, el cual consiste en la toma de una muestra del contenido líquido de las vesículas herpéticas o del frotis de la base de las lesiones úserocostrosas. Esta muestra se fija en un portaobjeto y posteriormente se tiñe con tinción de Gensha o azul de toluidina con el fin de observar el efecto citopático que ejerce el virus en la célula. A pesar de ser una técnica clásica, sigue teniendo una gran utilidad y representa un método sencillo y económico de confirmar de forma rápida el origen herpético de una alusión cutánea, sobre todo en ámbitos médicos en los que no se dispone de técnicas para el diagnóstico de las infecciones herpéticas. En cuanto a las lesiones cutáneas y de los tejidos blandos superficiales, como ya sea de la glándula mamaria o de la glándula tiroides, así como de tejidos profundos, se puede usar el tipo de citología por punción o aspiración con aguja fina. En cuanto a las técnicas de estudio utilizadas en la citología, podemos mencionar técnicas macroscópicas o macropatología, las microscópicas con el microscopio óptico o citopatología, generales o convencionales, la citoquímica, la inmunocitoquímica, morfométricas o morfometría estática, las ultramicroscópicas cuando se utiliza el microscopio electrónico y moleculares como patología molecular y citometría de flujo, que más adelante hablaremos de estas. El tiempo de respuesta para estos estudios citológicos, cuando es una citología urgente, ya sea por recuentos celulares, el diagnóstico se da en 60 minutos. Y una citología normal, el tiempo de respuesta del intervalo es de 24 a 48 horas para realizar el diagnóstico. Como podemos ver, la mayor utilidad de la citología es para realizar el diagnóstico precoz del cáncer. Hay que entender que no es un estudio de certeza, sino un tamizaje o screening.
El mejor éxito y el tipo de muestra más frecuente a estudiar, como mencionábamos, es de la región cérvico-vaginal. Como vimos en la primera clase, gracias a George Papanicolaou, hace más de 50 años diseñó una forma de predecir en grandes poblaciones de mujeres en riesgo la probabilidad de tener o adquirir cáncer de cuello uterino, la cual es una enfermedad prevenible mediante la toma de citologías seriadas en la población que se encuentra en riesgo. En cuanto a las indicaciones de las tomas de citología, podemos mencionar que estas nos sirven para estudiar lesiones superficiales de fácil abordaje, en el estudio de patología mamaria, patología tiroidea, patología ginecológica, ya sea por la citología cérvico-vaginal, y también se puede realizar estudios de ganglio linfático. Además, otra indicación sería el estudio de lesiones virales con formación de vesículas en el virus herpes, como mencionamos anteriormente, lesiones de la lengua y cavidad oral, y también se puede realizar para el estudio del índice de maduración vaginal. En cuanto a la batería de tinción que se utiliza en la citología, son dos. Estas pueden ser coloreadas con la tinción de hematoxilina o eosina o por tinción de Papanicolau. A continuación veremos las ventajas y limitantes que presentan las tomas de citología. En cuanto a las ventajas de esta técnica, podemos decir que cuando el diagnóstico es superficial o la lesión está superficial o de fácil abordaje, se puede emplear la citología. La respuesta de estas es rápida. Además, facilita la terapéutica cuando se diagnostican microorganismos. También se pueden realizar estudios de poblaciones para luego hacer estudios más de cerca aquellos que salgan positivos o sospechosos a una lesión maligna. En cuanto a las limitantes de esta técnica, como recordamos, esta técnica no es un diagnóstico certero, sino que nada más se utiliza para realizar tamizajes. La negatividad de estos reportes de citología no excluye que en estudios posteriores histopatológicos la lesión se reporte como maligna. Cuando tenemos una citología positiva o sospechosa malignidad, esto acelera más la necesidad de hacer una biopsia. En este apartado abordaremos otra técnica especial en los laboratorios de anatomía patológica, como es la microscopía electrónica. El microscopio electrónico fue desarrollado por primera vez en Alemania en 1930. Desde entonces ha sido objeto de modificaciones a fin de añadir extenso nuevo conocimiento para nuestra comprensión de la estructura y función de las células normales y anormales a nivel de los organelos celulares. Las principales aplicaciones de la microscopía electrónica para la patología de diagnóstico están en los campos de la patología renal y la patología tumoral. En la patología tumoral, los exámenes ultraestructurales han demostrado ser muy útiles para determinar la histogénesis, o es decir, la diferenciación de estos, incluyendo diversos tumores, pero por desgracia no han mostrado diferencias consistentes entre las condiciones reactivas, tumores benignos y los tumores malignos del mismo tipo de células. Las lesiones de carácter polémico en el que la microscopía electrónica ha proporcionado información crucial y ha ayudado a estudiar la histogenética de estos tumores podemos mencionar los siguientes: el tumor de células granulares, el schwannoma, la histiocytosis de células de Langerhans, las células fusiformes o sarcomatoide, el carcinoma, mesotelioma, el timoma de células fusiformes, los tumores carcinoides y carcinoma de células pequeñas de diversos sitios, y el seminoma espermatocítico del testículo. Para concluir, podemos decir que las áreas de diagnóstico en la cual interviene la microscopía electrónica en la patología, esta interviene en la patología renal en combinación con microscopía de luz e inmunofluorescencia, en la ultraestructura de los tumores de histogénesis incierta,
en el estudio subcelular de los macrófagos en las enfermedades por almacenamiento y para fines de investigación. El primer microscopio electrónico se atribuye a Ernst Ruska, alemán, y sus colaboradores, el cual fue construido entre 1931 y 1934. Entre las aplicaciones de la microscopía electrónica podemos mencionar la identificación de partículas virales intranucleares y citoplasmáticas. También puede ayudar en enfermedades metabólicas para estudiar el tipo de inclusiones o cuerpos de inclusión en las células afectadas, en las enfermedades de Niemann-Pick, Tay-Sachs, amiloide, etc. También juega un rol muy importante esta técnica en el estudio de las enfermedades del riñón, en particular en las glomerulopatías primarias y secundarias. Junto con la inmunofluorescencia directa, representan el estudio básico para llegar a un diagnóstico preciso en cada caso que se sospeche de una enfermedad renal. En cuanto a la microscopía electrónica, esta es una técnica que requiere instrumentos de alta complejidad y personal altamente especializado. Se utiliza la microscopía electrónica. Las muestras deben llevar un proceso. Para microscopía electrónica deben fijarse en glutaraldehído, que se solicita al laboratorio de patología con las instrucciones para toma y fijación de la muestra. Los fragmentos deben ser pequeños y tienen que fijarse en formas de varios trocitos cuboideos de no más de 1 milímetro, obtenidos con hojas de afeitar o bisturís limpios. Las muestras se incluyen en resinas sintéticas o EPON y se practican cortes 10 veces más delgados que los de la microscopía de luz, llamados cortes ultrafinos. La tinción de estos se realiza con sales de metales pesados como citrato de plomo, tetróxido de osmio o acetato de uranilo, que permiten un contraste adecuado del tejido bajo el haz de electrones, y los cortes ultrafinos se montan sobre grillas de cobre, se tiñen y se observan al microscopio electrónico. Para documentar estos hallazgos es necesario obtener fotografías en blanco y negro de las preparaciones y las grillas, las muestras, inclusiones, y todas estas fotografías se guardan en un archivo especial y que puede durar muchos años. Aquí podemos ver un resumen de lo que les acabo de mencionar en cuanto al proceso que lleva para realizar la técnica del microscopio, para lograr observar en el microscopio electrónico. Tenemos en cuanto a su fijación, como mencionamos, estas deben ser piezas delgadas de tejido de no más de 1 milímetro de espesor, deben fijarse en glutaraldehído, tamponado al 2 al 4% o mezclados en formalina y glutaraldehído. Posteriormente, este tejido debe fijarse en solución tamponada de tetróxido de osmio para aumentar el contraste. La inclusión se realiza con resina en una rejilla. Estas secciones semifinas de cortes de espesor de 1 micra se tiñen con azul de metileno o azul de toluidina, y los cortes ultrafinos se realizan para el examen ultraestructural y se cortan con un bisturí de diamante. Con el fin de aumentar la densidad de los electrones, las secciones delgadas se pueden teñir haciendo inmersión de la rejilla en una solución de citrato de plomo y acetato de uranilo. Es decir, que con la ayuda de la microscopía electrónica podemos observar a mayor profundidad las características o ultraestructura celular. Esto se refiere al estudio de las organelas, las partes de las organelas de una célula o las sustancias contenidas en estas mismas. Existen dos tipos de microscopía electrónica: la microscopía de transmisión y la microscopía de barrido. La microscopía electrónica de transmisión es la técnica más usada en el diagnóstico histopatológico. En esta técnica, la preparación teñida es traspasada por un haz de electrones, lo cual proporciona la imagen ultrafina sobre una pantalla DOC. El microscopio electrónico de transmisión es capaz de generar un haz de electrones a alta tensión y concentrarlos sobre la preparación mediante un complejo sistema de campos electromagnéticos equivalentes a los lentes del microscopio de luz. La mayor utilidad de la microscopía electrónica de transmisión es en la oncología.  。  . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
El otro tipo de microscopía electrónica es la microscopía electrónica de barrido. Esta permite el estudio de superficies celulares. La imagen se obtiene rastreando la superficie de la muestra con un haz electrónico ultrafino. Las señales degeneradas se recolectan amplificando y captando en un tubo de rayos catódicos. Estos se utilizan en forma rutinaria en el estudio de enfermedades del tallo piloso. En estas condiciones hay anomalías estructurales y de superficie de los pelos, que pueden identificarse fácilmente con esta técnica. De esta forma es posible incluso establecer un pronóstico de reversibilidad de las alteraciones utilizando esta técnica. En la actualidad, el papel de la microscopía electrónica en cuanto al diagnóstico ha disminuido considerablemente debido a que la llegada de técnicas muy especiales o más avanzadas como la inmunistoquímica y otras que abordaremos en esta clase. Sin embargo, sigue siendo una poderosa herramienta que puede ser de gran utilidad para el patólogo para realizar un diagnóstico adecuado si se utiliza de forma selectiva e inteligente con pleno conocimiento de sus posibles contribuciones y limitaciones. El patólogo ante un tumor que se encuentre diagnosticándolo mediante microscopía óptica, si se envía una muestra para el estudio de microscopía electrónica con la esperanza de que algún rasgo de importancia diagnóstica se encuentre, es probable que el clínico o el patólogo se decepcionen con los resultados. Aquí podemos observar una imagen por microscopía electrónica en un paciente con una nefropatía por inmunoglobulina A, en la cual se pueden ver depósitos nodulares en el mesangio y en el paramesangio, así como dentro de las luces capilares. Para concluir, podemos decir que las limitaciones de la microscopía electrónica se pueden resumir de la siguiente forma. Dificultades en el muestreo, ya que solo una pequeña proporción de la neoplasia o del tejido a procesar puede ser estudiado. La escasez de características ultraestructurales verdaderamente específicos, ya que el número de organelos u estructuras que son exclusivos de un tipo de célula o tejido es muy pequeña. Posible interpretación errónea de elementos no neoplásicos como pertenecientes al tumor. Ciertamente esta posibilidad existe con cualquier técnica, pero es particularmente notable con la microscopía electrónica, debido a las dificultades en la evaluación de las relaciones espaciales en una pequeña muestra de tejido. En esta diapositiva presentamos una imagen en la cual en la letra A nos menciona unas lesiones observadas en el microscopio de luz y en el lado de la letra B nos observamos las microfotografías dadas por el microscopio electrónico. Aquí se evalúan lesiones con citoplasmas eosinofílicos granulares, por lo que en la letra A podemos observar un oncocitoma. Si vemos por microscopía electrónica, el oncocitoma vamos a observar en el citoplasma ocupado por abundantes mitocondrias. En la letra C tenemos células acenares del páncreas con un aspecto eosinofílico granular. Y en la microscopía electrónica vamos a observar gránulos de zimógeno y el retículo endoplásmico rugoso. Aquí tenemos una neoplasia, un carcinoma de células en anillo de sello, que por microscopía electrónica podemos observar el grado variable de hidratación que presentan debido a los gránulos de mucina o mucinógeno. En esta diapositiva podemos observar imágenes obtenidas a través de microscopía electrónica. En la letra A podemos observar un núcleo de un carcinoma bronquiolo-alveolar con las características inclusiones nucleares verdaderas, las cuales son microtubulares y responsables de grados variables de aclaramiento nuclear al microscopio. En la letra B podemos observar bolsillos nucleares propios de las células linfoides, pero no indican necesariamente su carácter maligno. En la letra C podemos observar linfocitos T con irregularidades nucleares o del contorno nuclear,
Y en la letra D podemos observar un extroma mixoide en la cual la porción del colágeno es muy baja y predominan los mucopolisacáridos, las cuales adoptan un característico reticulado. En este apartado abordaremos estudios de citogenética. La citogenética realiza un estudio de los cromosomas de forma gruesa, es decir, puede hacer diagnóstico en las enfermedades donde los cromosomas son los afectados. En genética, los 5 síndromes más importantes de trastornos cromosómicos son los siguientes. Los de autosomas, el síndrome de Down, la trisomía 21. Cuanto a las trisomías, Edwards, trisomía 18, trisomía de los cromosomas sexuales, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. Para avanzar debemos tener claro los siguientes términos, ¿verdad? ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una célula. Si cuando una célula está en metafase se realiza una preparación y se fotografían sus cromosomas y se ordenan, siguiendo determinados criterios, obtendremos el ideograma de un cariotipo. Al observar el ideograma de un cariotipo podemos ver que los cromosomas están por pares de homólogos. Esto es, tenemos dos juegos de cromosomas, un juego aportado por nuestra madre en el óvulo y el otro por nuestro padre en el espermatozoide. Los cariotipos son muy útiles pues permiten detectar las mutaciones cromosómicas. Estas mutaciones pueden ser las causas de graves alteraciones. ¿Cómo realizar una preparación para observar el cariotipo? Se toma sangre periférica y se separan los glóbulos blancos. Se incuban en presencia de productos que inducen a la mitosis como la fitohemaglutinina. Se detiene la mitosis en la metafase utilizando colchicina que interfiere con los microtúbulos del huso. Se rompen las células por choque osmótico introduciéndolas en un medio hipotónico. Se deposita una gota de la preparación entre el porte y el cubreobjetos, sobre el cual se realiza presión. Se fijan, colorean y fotografían los núcleos estallados y posteriormente esta foto se amplifica y los cromosomas se recortan y se ordenan. En cuanto a las bandas cromosómicas, estas, debido al tratamiento de los cromosomas con determinadas sustancias, revela la presencia de estas bandas en ciertos lugares fijos para cada cromosoma, lo que sirve para reconocerlos e individualizarlos. De esta manera es más fácil ordenarlos y hacer un ideograma. A continuación hablaremos sobre las técnicas de inmunohistoquímica. En cuanto al concepto de la inmunohistoquímica o inmunocitoquímica, es un método para localizar antígenos específicos en tejidos o células basados en el reconocimiento antígeno-anticuerpo. Es decir, que esto corresponde a un grupo de técnicas de inmunotinción que permiten demostrar una variedad de antígenos presentes en las células o tejido utilizando anticuerpos marcados. Esta técnica se basa en la capacidad de los anticuerpos de unirse específicamente a los correspondientes antígenos. Esta reacción es visible solo si el anticuerpo está marcado con una sustancia que absorbe o emite luz o que la sustancia produce coloración. Para comprender un poco mejor esta técnica debemos tener claros los siguientes conceptos, como es anticuerpo, una molécula que tiene la propiedad de combinarse específicamente con una segunda molécula conocida como antígeno. Esto le da la capacidad al anticuerpo de reaccionar como reactivos específicos de tejido. El antígeno es cualquier sustancia que es capaz de inducir la formación de anticuerpos cuando se introduce en un organismo, reaccionando específicamente con los anticuerpos que son formados. El anticuerpo es una proteína del suero o inmunoglobulina que se forma en respuesta a la invasión de una sustancia ajena al cuerpo y al unirse a esta le confiere protección al organismo. Hablando de las partes de un anticuerpo, los anticuerpos consisten en dos unidades básicas.
un par de cadenas ligeras. El par de cadenas ligeras está constituido por kappa o lambda, y un par de cadenas pesadas que pueden ser gamma, alfa, mu, delta o épsilon, dando así la fracción constante y la fracción variable. En esta diapositiva podemos observar parte del equipo que se utiliza en el Hospital General en el Departamento de Patología para poder realizar la técnica de inmunohistoquímica automatizada. En cuanto a los tipos de anticuerpos usados en la técnica de inmunohistoquímica, desde que fue concebida la técnica por Combs en 1942, se ha avanzado mucho en la obtención de los anticuerpos. Kohler y Milstein en 1975 idearon una técnica para obtener anticuerpos monoclonales. Fusionaron las células de un mieloma murino y los linfocitos de vaso de un ratón inmunizado con hematíes de carnero. Cultivos resultantes formaron hibridomas capaces de producir inmunoglobulinas que reconocen a los antígenos empleados en la inmunización. Por eso podemos tener anticuerpos policlonales, que son mezcla de anticuerpos contra diferentes antígenos de una misma proteína, anticuerpos monoclonales, cuando mezclan anticuerpos contra un único antígeno de una proteína, pero la ventaja de los anticuerpos monoclonales es que los anticuerpos obtenidos son homogéneos, no se requiere antígenos purificados para las inmunizaciones, a pesar de ello se obtiene antígenos de gran pureza, y los cultivos permanentes pueden proporcionar el anticuerpo de manera ilimitada. El principio de la técnica de inmunohistoquímica está basado en la presencia de sustancias antigénicas que se albergan tanto en la membrana citoplasmática, el citoplasma, como en el núcleo celular. Básicamente es una reacción de tipo antígeno-anticuerpo en donde conocemos nosotros el anticuerpo que vamos a utilizar y queremos detectar el antígeno con una molécula marcadora que puede ser fluorocromo, enzima, un metal pesado o un isótopo radiactivo. En cuanto a las aplicaciones que se pueden ver involucrados, las técnicas de inmunohistoquímica son las siguientes: clasificación de neoplasias linfoides o hematológicas, identificación de origen primario desconocido, identificación de sobreexpresión de proteínas asociadas a translocaciones, identificación de blancos terapéuticos, infecciones y caracterización de sustancias extracelulares. Todas estas son unas indicaciones en las cuales las técnicas nos pueden ayudar o ser de mucha ayuda. Así como también con la técnica de inmunohistoquímica podemos detectar proteínas, ya sea proteínas estructurales, ya sea el citoesqueleto como citoqueratina o proteína ácida fibrilar glial, uniones intercelulares demostrados por E-caderina o beta-ketanina. En cuanto a las proteínas asociadas a vesículas secretoras, como la cromogranina, sinaptofisina y el CD68. También podemos demostrar receptores como el HER2, el factor de crecimiento epidérmico tipo 1, receptores de estrógeno y receptores de progesterona. También podemos demostrar factores de transcripción o ya sean que estén involucrados en el ciclo celular, como el P53, el Ki67, el factor de transcripción tiroideo tipo 1, el PAC5 y la miogenina. Cuando se utiliza la técnica de inmunohistoquímica, estas son las coloraciones que evalúa el patólogo en el microscopio. Puede ver que la técnica de inmunohistoquímica puede dar una marcación nuclear en la cual el cromógeno va a pintar el núcleo de la célula o de la neoplasia en estudio. Y aquí tenemos como ejemplo tres marcadores. El CDX2, el cual nos va a pintar en una neoplasia de origen colónico. El PAC5, que también nos da una tinción o marcación nuclear. Y el Ki67, que está involucrado en el ciclo celular y nos da una tinción nuclear. Otra marcación que podemos observar en la técnica de inmunohistoquímica tenemos la marcación de membrana.
la cual podemos ver con los anticuerpos de caderina, distrofina y el CD30. Como mencionábamos que esta técnica de inmunohistoquímica utiliza como inmunolocalizador una enzima. Por ello, en el lugar de la reacción, la unión del antígeno-anticuerpo se visualiza añadiendo al final de la misma el sustrato de la enzima más una sustancia denominada cromógeno. Generalmente en el país se utiliza la técnica de adividina, biotina y el cromógeno es la de aminobencidina. Otra distinción observada es la marcación citoplasmática. Aquí podemos observar que el cromógeno nos está identificando las mitocondrias. Aquí podemos ver el CD68 con una tinción citoplasmática y el S100 que puede tener una tinción citoplasmática y de núcleo. A continuación abordaremos otra técnica utilizada en los laboratorios de patología, como es la inmunofluorescencia. La técnica de inmunofluorescencia se emplea para localizar moléculas de antígeno en las células por el examen microscópico. Esto se hace mediante el uso de anticuerpos específicos contra la molécula antigénica, formando así un complejo antígeno-anticuerpo en el sitio antigénico específico que se hace visible mediante el empleo de un fluorocromo, que tiene la propiedad de absorber la radiación en la luz en forma de luz ultravioleta, de manera que sea visible dentro del espectro de luz en el examen microscópico. Aquí podemos observar que a diferencia de la técnica de inmunohistoquímica, aquí ya no se utiliza un cromógeno, sino que utilizamos un fluorocromo, de ahí el nombre de inmunofluorescencia. En cuanto a los componentes esenciales para llevar a cabo la técnica de inmunofluorescencia, tenemos primero el microscopio de fluorescencia. Este se basa en el principio de que la radiación de excitación de la luz ultravioleta de longitud de onda más corta o de la luz azul, que es de longitud de onda de 400 nanómetros, provoca la fluorescencia de ciertas sustancias y posteriormente remite luz de una longitud de onda más larga, la cual se puede observar en el microscopio y podemos observarla debido a algunas sustancias que son fluorescentes, ¿verdad? O lo que se utiliza como fluorocromo. Estas pueden ser de forma natural o también se denominan como fluorescencia primaria o autofluorescencia. Aunque la luz ultravioleta es requerida para la mejor visualización de ellos, un fluorocromo es una molécula capaz de absorber fotones y emitir fotones de menor energía o de mayor longitud de onda. Aquí podemos ver los fluorocromos usados comúnmente. Tenemos la fluoresceína, la rodamina, el rojo Texas, que pueden ser utilizados en la técnica de inmunofluorescencia. Como fuente de luz, podemos utilizar lámparas de vapor de mercurio y de gas xenón. Otro componente esencial son los filtros. Tenemos el filtro de absorción de calor, el filtro de stop de luz roja y el filtro excitador. La luz excitadora es removida por otro filtro llamado filtro de barrera, el cual se encuentra entre el objetivo y el observador. Otro componente es el condensador. Este se utiliza con un condensador de campo oscuro, de manera que la luz no cae directamente en el objeto, y en cambio de fondo oscuro que hace contraste o resalta más la fluoresceína o la fluorescencia.
Existen dos técnicas de fluorescencia. Está el método directo, introducido por primera vez por Combs en 1941, en la cual sobre el tejido se produce directamente la reacción antígeno-anticuerpo, generalmente usando inmunofluorescencia. Se utiliza un anticuerpo específico frente al antígeno que se desea detectar conjugado con un fluorocromo. En cuanto al método indirecto, este se aplica para detectar autoanticuerpos en el suero del paciente, ya sea anticuerpo primario específico no marcado frente al antígeno que inicia la reacción, o se añade después un segundo anticuerpo marcado con el correspondiente fluorocromo que reacciona de forma específica con el anticuerpo primario. Esta técnica es más sensible y permite utilizar un único anticuerpo secundario conjugado con fluorocromo frente a muchos antisueros primarios. En la técnica indirecta, también llamada técnica de sándwich, hay una interacción entre el antígeno y el anticuerpo específico del tejido, seguido de una etapa de lavado y luego de adición de un fluorocromo, para que se dé por finalizada la reacción. En cuanto a las aplicaciones o utilidades de la inmunofluorescencia, podemos mencionar la detección de autoanticuerpos en el suero. En enfermedades renales es muy útil para la detección de depósitos de inmunoglobulinas, complementos y fibrina. En enfermedades de la piel para detectar depósitos de inmunoglobulina. Por la sección de tejidos congelados, particularmente se detectan estos depósitos en la unión dermoepidérmica, en la dermis superior, y también se puede utilizar en diversas dermatosis bulosas. También se utiliza para el diagnóstico específico de los trastornos infecciosos, por ejemplo, por el virus de la hepatitis. En esta imagen podemos demostrar la utilidad de la inmunofluorescencia en el diagnóstico de biopsias renales, en aquellas que padezcan en biopsias no tumorales como las glomerulopatías, la cual vamos a ver que el fluorocromo se ha depositado en diferentes partes o componentes del glomérulo, dando así la posibilidad de dar un diagnóstico acertado y preciso para el paciente para que éste reciba un tratamiento oportuno y adecuado. Las técnicas de inmunofluorescencias además nos pueden ayudar a demostrar agentes infecciosos. Como podemos observar acá, el fluorocromo nos demuestra la presencia del virus H1N1. En esta otra imagen podemos demostrar la presencia del hongo Candida albicans. También podemos demostrar tripanosomas y Mycoplasma pneumonio. Otro aporte que nos puede realizar la inmunofluorescencia es en enfermedades de la piel, ya sea que estos depósitos o fluorocromos se depositen en la unión dermoepidérmica o pueden depositarse en la dermis superior, como podemos observar acá el depósito de inmunoglobulina G que se deposita de forma intercelular en la enfermedad del pénfigo vulgar. Y aquí podemos observar otros patrones de inmunofluorescencias que pueden ser representativos de cada enfermedad de la piel. A continuación hablaremos brevemente sobre las técnicas moleculares. Las técnicas de hibridación pueden ser utilizadas en neoplasias, ya sea hematológicas y no hematológicas, en enfermedades infecciosas, demostrando agentes causales, estudios epidemiológicos e identificación de nuevos agentes infecciosos. También puede ser utilizadas en enfermedades genéticas heredadas, prueba de portador, diagnóstico prenatal y diagnóstico directo de la enfermedad genética. Y puede ayudar a determinar la identidad, ya sea de trasplante de tejidos, patología forense y test de parentescos. En cuanto a la hibridación in situ con fluorescencia, este permite la detección y localización de secuencias de ácidos nucleicos en estructuras biológicas morfológicamente conservadas. En 1969, en la Universidad de Yale, desarrollaron un protocolo experimental alternativo llamado hibridación in situ, este se utilizó para establecer la localización del ADN satélite. El término in situ significa en el lugar y se refiere al hecho de que el ADN del cromosoma se mantiene en el sitio
mientras se permite que reaccione con una preparación particular de ADN marcado llamado sonda de ADN. Este se marcó de forma radiactiva y se identificó por medio de autorradiografías. Otra de las aplicaciones de la hibridación in situ con fluorescencia tenemos las detecciones de infecciones virales, ya sea por el virus del papiloma humano, virus de Epstein-Barr o virus de inmunodeficiencia humana o el citomegalovirus. En tumores humanos también puede ayudar en la detección de la expresión de genes y oncogenes, así como la de desórdenes cromosómicos. Ya sea mediante la hibridación in situ con fluorescencia, pueden detectarse deleciones por pocas kilobases de ADN. También puede ayudar a detectar aneuploidías y translocaciones, y el RNA puede ser estudiado también mediante hibridación in situ con fluorescencia. En cuanto a la reacción en cadena de la polimerasa, esta constituye un sencillo método para la clonación in vitro de cualquier segmento de ADN, sin necesidad de recurrir a la metodología convencional. Por esta invención de gran valor en biotecnología y como herramienta de investigación científica y forense, en 1993 recibió el premio en Japón y el Premio Nobel de Química, compartido con el canadiense Michael Smith. En cuanto a los aportes o indicaciones en las que se puede haber involucrado la reacción en cadena de la polimerasa, podemos mencionar la amplificación de ADN para clonación o análisis, ya sea en investigaciones criminales, investigación fósil, secuenciación de ADN, pruebas para la presencia de secuencias de ADN específicas, una comparación de moléculas de ADN, y en la parte clínica la podemos ver involucrado tanto para la detección de trastornos hereditarios, enfermedades genéticas adquiridas como el cáncer o autoinmunidad, en medicina forense y legal, detección de patógenos infecciosos y enfermedades monogénicas. En este apartado abordaremos la citometría de flujo. En cuanto a la técnica de citometría de flujo, consiste en la medición de diversos parámetros mientras que una suspensión de células fluye a través de un haz de luz detectores estacionarios últimos. El instrumento se enfoca hidrodinámicamente. Una suspensión de células en una cámara demuestra y pasa a las células individuales a través de una fuente de luz, generalmente un láser. La luz dispersada en varios ángulos por las células es registrado por los detectores y se convierte en señales electrónicas, que luego son digitalizados, almacenados y analizados por el ordenador para producir un histograma. Esta técnica permite el análisis de 5.000 a 10.000 células por segundo. En cuanto a las características celulares que pueden ser evaluados con la citometría de flujo, incluyen el tamaño de celda, la granularidad citoplasmática, la viabilidad celular, el tiempo del ciclo celular en la fase S de fracción, el contenido de ADN, ya sea ploidía del ADN, fenotipo marcador de superficie y el contenido de enzima. Los avances técnicos ahora permiten varios parámetros que se evalúan simultáneamente. En función de su contenido de ADN, los tumores se dividen en diploides y aneuploides. La citometría de flujo puede ser utilizado para analizar la ploidía del ADN. El índice de ADN es la relación del contenido de ADN del pico aneuploide para el contenido de ADN del pico diploide. Tumores tetraploides son un subconjunto de tumores aneuploides en los que el índice de ADN es 1.9 a 2.1. La fracción hiperdiploide es el porcentaje de células por encima del límite superior de la población diploide y constituye una medida de la fase S o de fracción de proliferación de una población de células. La principal limitación que presenta la citometría de flujo es que las células necesitan estar en una única suspensión de células con el fin de ser analizadas. Este requisito se consigue fácilmente en sangre y otros fluidos.
De hecho, el análisis de citometría de flujo de las leucemias y linfomas se ha convertido en rutina. Para ser justos, es preciso señalar que el papel de la citometría de flujo en el diagnóstico inicial de los tumores es bastante limitado. Su función principal parece ser como un indicador pronóstico, ya que la vasta literatura sobre el tema lo indica. Las categorías de tumores que han sido evaluados con mayor intensidad son el carcinoma de mama, el linfoma no Hodgkin, los carcinomas de vejiga, carcinoma de próstata, neoplasias endócrinas, sarcoma de tejidos blandos y presuntos embarazos molares. Para ir finalizando este tema, abordaremos otra técnica utilizada en los laboratorios de patología, como es las aptopsias. En la actualidad, las aptopsias ya no se realizan con tanta frecuencia. En el país solo se realizan en el Hospital Benjamín Blum y en el Hospital Sacamil. En cuanto a las finalidades de la aptopsia clínica, son determinar o corroborar la naturaleza de la enfermedad, así como su extensión, investigar la causa principal o básica de muerte y aquellos procesos contribuyentes, estudia los procesos secundarios o asociados y los accesorios. Además, correlaciona signos y síntomas clínicos de la enfermedad con los hallazgos morfológicos terminales. Comprueba los resultados de la terapéutica médica o quirúrgica. Investiga en su caso aquellas enfermedades contagiosas, hereditarias o transmisibles. En esta diapositiva mostramos un listado de 12 indicaciones para la autopsia clínica, ya sean muertes en las que la autopsia puede ayudar a explicar las complicaciones médicas existentes, todas las muertes en las que la causa de muerte o el diagnóstico principal no sea conocido con razonable seguridad, casos en los que la autopsia pueda aportar a la familia o al público en general datos importantes, muertes no esperadas o inexplicables tras procedimientos diagnósticos o terapéuticos, médicos o quirúrgicos. También debe realizarse una autopsia en aquellas muertes de pacientes que han participado en protocolos hospitalarios, en muertes aparentemente naturales no esperadas o inexplicables, no sujetas a la jurisdicción forense, muertes por infecciones de alto riesgo y enfermedades contagiosas. Otra indicación sería en todas las muertes obstétricas. Debemos realizar autopsia en todas las muertes perinatales y pediátricas, muertes por enfermedad ambiental u ocupacional, muerte de donantes de órganos en los que se sospeche alguna enfermedad que pueda repercutir en el receptor de sangre, y muertes ocurridas en las primeras 24 horas del ingreso en el hospital en aquellos que pudieran estar influidos por su estancia hospitalaria. Se conocen dos tipos de autopsias, las autopsias clínicas y las autopsias judiciales o médicos legales. En cuanto a las autopsias clínicas, estas son aquellas que se realizan a pacientes que fallecen por causas naturales o por una enfermedad. La autopsia confirma o en su caso determina el padecimiento fundamental, las alteraciones secundarias al mismo y aquellas otras derivadas del tratamiento. Además describe los hallazgos accesorios asintomáticos, silentes clínicamente e investiga la causa de muerte. Este tipo de autopsia la realiza un médico anatomopatólogo. El otro tipo de autopsias son las judiciales o médico-legales, en las cuales son sometidas a un proceso judicial. El principal objetivo de la autopsia judicial es establecer la causa de muerte, muchas veces en circunstancias violentas, extrañas o poco claras, o sospechosas de criminalidad. Este tipo de autopsia la realiza un médico forense y el patólogo puede ser un ayudante o un interconsultor. Aquí abordaremos algunas técnicas de autopsias. La técnica de Whittle, la cual consiste en una apertura oval del tórax, permitiendo observar claramente las vísceras. En la técnica de Mata, este consiste en la apertura desde la apófisis mastoide
hasta la clavícula, unidas por un corte supraesternal, y por otro lado se realiza la apertura desde la cavidad torácica hasta la fosa ilíaca anterosuperior. El tiempo de respuesta de estos procedimientos generalmente se da un intervalo de un informe provisional en 48 horas y el informe final se realiza o se da el reporte en un mes. Otra de las técnicas de autopsias tenemos la técnica de Virchow, que consiste en la apertura del cadáver desde el mentón hasta los genitales, bordeando el ombligo por la parte izquierda. Otra técnica es la técnica en T, que consiste en realizar una incisión biacromial por la parte superior del esternón y una incisión medial a la anterior. En los métodos de extracción de vísceras podemos mencionar el método de Virchow, el que se basa en la extracción de órganos de forma individual, lo cual requiere elevados conocimientos anatómicos. Y el método de Rokitansky, el cual se basa en la extracción de órganos en forma de bloque, lo cual requiere un examen previo in situ. El reporte de una autopsia debe incluir portada, la descripción macroscópica, los exámenes de laboratorio realizados post-mortem, la descripción microscópica con interpretación de tinciones de histoquímica e inmunohistoquímica requeridas si el caso lo aplica, y por último, un listado de los diagnósticos anatomopatológicos. En esta diapositiva presentamos la bibliografía consultada, la cual es muy amplia, pero para efectos de evaluación nos guiaremos por medio de la clase presentada el día de ahora. Aquí damos por finalizada la clase sobre el tema técnicas especiales en patología. Los temas de citología no se abordaron a profundidad, ya que este se vuelve a abordar el mismo tema en la asignatura Patología 2. Así que muchas gracias por su atención prestada.